Bendito sea el Padre que nos ha dado la oportunidad de reunirnos una vez más por los medios que hoy en este día podemos decir que también se ha convertido en un medio de la gracia de Dios, que es que podamos por la plataforma, aunque estamos lejos, estar juntos todos hoy. ¿Ok? Entonces llegamos a la parashá, que significa porción número 19, que tiene por nombre Terumá. Vamos dando continuidad al libro de Éxodo. Así que la porción de esta semana se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot 25:1, hasta el capítulo 27, versículo 19. La Haftará sería el profeta, perdón, el libro de Reyes, Primera de Reyes 5, hasta el capítulo 6, versículo 13. El libro de Hebreos 8, 1 al 6 y 9, 23 al 24. Y luego pasa al capítulo 10, versículo 1. Muy bien. ¿Cómo se llama la parashá? Se llama Terumá. Ese es el nombre de la porción y significa una ofrenda alzada. Yo le quiero invitar que usted me acompañe. Se puede ponerse sobre sus pies allá donde está en su casa. Lo puede hacer para que hagamos la oración por la bendita Torah. Dice así la oración en hebreo primero. Barhu Adonai Mevorá. Baru Adonai Mevorá Leolam Bae. Baru Adonai Eloheinu Melech Haolam. Asher Baha Banu Mikol Amin. Benatal Anu et Torato. Barhu Adonai Noten a Torah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. La lectura, vamos a empezar. El versículo 1, capítulo 25, versículo 1, dice así, libro de Éxodo. Y habló el Señor a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, bronce, tela azul, púrpura, escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de sopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónices y piedra de engaste para el efod y para el pectoral, y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y el diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Muy bien. Si usted es una persona que por primera vez está escuchando que estamos estudiando por Parashá y se pregunta qué es esto, entonces le explicamos rápidamente. Parashá significa porción. Nosotros estudiamos anualmente lo que se llama el ciclo de Parashá o ciclo de porciones semanales. Cada semana se estudia una porción y siempre cuando llegamos al número 54 volvemos a empezar. ¿Ok? Eso es el estudio de la Torá, y en esta ocasión estamos en el libro de Shemot, que sería Éxodo, capítulo 25 hasta el 27 y 19 por ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos venido hablando en Shemot? Shemot significa nombres. Y te dirá, ¿por qué ese nombre en hebreo es distinto al español? Bueno, es que no son las mismas cosas, no significa lo mismo. Shemot, cuando uno va al hebreo, se encuentra que Shemot significa nombres. ¿Ok? Entonces, ¿nombre por qué? Porque lo primero que se empieza a revelar es el nombre del Eterno. Yud Hei Vav Hei. Se da a conocer el nombre del pueblo del Eterno, que sería Israel como pueblo, y en ese pueblo había muchos extranjeros, pero a todos ellos se le llamaba Israel. Además de eso, entonces, vamos en un proceso. Hemos venido estudiando en este libro un proceso donde el pueblo sale de Egipto, abandona la idolatría, tiene que aprender a dejar la idolatría, donde pasa por el Mar Rojo, y ahora se le da las instrucciones en el monte Sinaí, y eso fue como un contrato matrimonial, y usted lo puede encontrar en el libro de Éxodo capítulo 19. ¿Ok? Y ahí vimos que fue precisamente lo que equivale, hablando metafóricamente, a una boda. ¿Ok?
donde Dios es como el esposo y el pueblo como la novia. ¿Okay? Donde se le pregunta a la novia, así dice Yahweh, si ustedes escuchan y guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me serán un pueblo de un reino de sacerdote y gente santa para mí. ¿Desea hacer esto? ¿Y qué dijo la novia? Sí, aceptamos hacer esto, ¿ok? Entonces hay un mutuo acuerdo. Hay una parte donde la parte del pueblo que dice, sí, acepto hacer el pueblo escogido de Dios, sí, acepto ser un reino de sacerdote y gente santa para Dios, o sea, separado para Él, exclusivo para Él. Y ahí entonces cuando el pueblo dice esto, entonces Dios lo primero que le dice, te voy a dar ahora la directriz, las estipulaciones para que nuestra relación pueda seguir, ¿no? Para que pueda ser una relación correcta, con los puntos correctos. Y en este caso, lo primero que Dios le dice, yo soy Yahweh tu Dios que te sacó de Egipto. No tendrías dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que el Eterno le dice a su pueblo. Entonces, lo primero es, no puedes tener otros dioses. Como pueblo, solo yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. ¿Ok? No te harás imagen ni nada de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de ella, ni te postrarás ni la adorarás. Entonces, eso es lo que conocemos como el contrato. ¿Ok? O el pacto o el convenio. Pero cuando uno va a la palabra, el pacto, es la palabra berit. ¿Ok? Y entonces encontramos que en el Strong hebreo, la concordancia hebreo-español, es la palabra 1262. Y miren lo que dice la definición, es muy interesante como te la dice, ¿no? En el sentido cortante, dice. Como en la palabra hebreo, en el Strong hebreo 1254. Pacto, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Wow. Dice, aliado, confederación, convenir, hacer alianza, pacto, prometer. ¿Qué más dice? Es un pacto, es una alianza, es un contrato. Te da los versículos que sería Jeremías 34, 18, Génesis 21, 27 y Oseas 10, 4. Pero en segunda definición, una de las definiciones dice un matrimonio. Qué maravilloso. Un matrimonio o un pacto matrimonial. Eso es un brit. ¿Ok? Entonces, cuando usted encuentra Brit Hadashah, es un ¿qué? Un contrato matrimonial renovado. ¿Ok? Eso es, hablando metafóricamente, recuerden que se habla de Dios como el esposo y Israel como la novia, siempre, ¿no? Seguimos. Entonces se estableció un convenio por medio de un mediador. Lo vimos en Éxodo 20. Estoy dándole un repaso, ¿no? En Éxodo 20 hay un mediador que es Moshe. Moshe es el que pregunta al pueblo. El pueblo dice que sí, sube a Dios. El pueblo dijo sí. Y le dice, ahora voy, dile estas condiciones. Y así hay una preparación para que se dé entonces el contrato matrimonial, que de dicho sea de paso, no podemos decir que son palabras de Moisés, porque en ese momento Dios permitió que el pueblo escuchara con sus propios oídos. Toda la multitud escuchó las 10 palabras o los 10 mandamientos. Entonces, lo que se conoce como la ley, los mandamientos, fue dada directamente de Dios al pueblo. Moisés es el que va simplemente escribiendo o narrando. De hecho, creo que podemos decir aquí en este punto, de hecho, Dios es el que la escribe. Ya las demás cosas podemos entender que como lo vimos en la porción anterior, son como cómo aplicar los 10 mandamientos dentro del pueblo de Israel. Muy bien, seguimos. Ya entendemos que hubo una organización tremenda, porque en la Parashá Yitro vimos cómo se ordenó, que se ordenaron los jueces. Hay leyes, hay jueces, se hacen los jueces, y ahora a los jueces se les da la ley con la que van a juzgar al pueblo. Ahora entendemos que hay un contrato matrimonial, pero se necesita un lugar de encuentro de entre el esposo, que sería Dios en este caso, y el pueblo, que sería como la novia. Nuevamente lo explico, es una metáfora. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el tabernáculo? Que es lo que habla esta porción esta semana,
ese lugar de encuentro. ¿Cuáles son los encuentros que el pueblo tiene con Dios, con Yahweh, con Yud Hei Vav Hei? Se conoce como los Moedim, o las citas o las fiestas señaladas por el Eterno para que el pueblo vaya a ese encuentro, si puedo, con su novio, con su Dios, en el momento señalado. Se establece el tabernáculo como esa casita de reunión, ¿okay? Vamos a decirlo así, o esa tienda de reunión. Entonces todo casado busca que una casita. Bueno, más o menos en la metáfora podemos entender que está usándose esto para poder que el pueblo pueda entender, aquí es el lugar donde tú te encuentras con tu creador, con tu Dios. Y es interesante porque en el capítulo 25, en el versículo 8 dice, con respecto a este lugar, y que me hagan un santuario, dice la palabra, un santuario para que yo habite entre ellos. O sea, es interesante porque hablar y pensar de deidades en el contexto bíblico, cuando se escribió o cuando se vivió todas estas cosas, los dioses eran creados por los hombres y no eran dioses. Y ninguno hablaba, ninguno se manifestaba y ninguno le dio leyes a su pueblo. Era el concepto del pueblo de las diferentes civilizaciones de aquel tiempo que creaban ellos sus deidades, pero ningún dios de ellos les dio leyes, instrucciones para que ellos pudieran acercarse. ¿Por qué? Porque simplemente no existen. Sin embargo, Yud Hei Vav Hei, bendito sea el nombre de su nombre y su reino por siempre, él le establece entonces leyes y ahora un lugar de encuentro. Dice, y él dice, háganme o me van a hacer un santuario para que yo habite entre ellos. O sea que no es un Dios que va a caminar lejos del pueblo, sino que va a estar dentro o con el pueblo. Amén. Va a estar con el pueblo. Bien, seguimos. Entonces, vamos a ver lo que es el tabernáculo. La palabra usada aquí para santuario es Midash. Mikdash, ¿ok? Del Strong 4720, que significa un lugar consagrado, un santuario. Lo que Yahweh estaba ordenando al pueblo era que hicieran un lugar santo. Y lo voy a volver a explicar al final. Y yo necesito que usted, con todo el corazón se lo digo, usted se concentre en esta porción. Si hay algo que está perturbando, busque un lugar donde usted esté tranquilo, porque yo quiero que Dios hable a tu corazón, que Dios ministre tu corazón en esta mañana. No que simplemente nos sentemos aquí de manera religiosa y escuchemos una enseñanza más. No, no. Yo quiero que tú te vayas con una palabra, que Dios ministre tu corazón a través de la palabra hoy. ¿Ok? Entonces Dios está pidiendo que le construyan un lugar separado. Sepárame un lugar porque yo quiero estar en medio de ustedes. ¿Ok? Este era el lugar en que el Eterno se encontraría con su pueblo para habitar entre ellos. Es tremendo, es como, imagínense que Dios le dice, hazme un lugar tú, hazme un lugar que yo quiero estar contigo, caminar contigo, estar contigo. Entonces eso es el tabernáculo, un lugar que representa a Dios con el pueblo. Seguimos. Terumá, el nombre de la porción de hoy, es la palabra hebrea 8641 y significa elevar. O sea que estamos hablando de una ofrenda que no es simplemente el tipo de ofrenda que nosotros en nuestro concepto religioso tenemos de agarrar un par de moneditas y dar una ofrenda y pensamos que eso es ofrenda. Eso no es ofrenda, eso es otra cosa, ¿no? Pero aquí estamos hablando de algo que tú elevas a Dios. ¿Ok? Elevar, mecer, obligar, ofrenda, mecida, porción, una porción separada, presentar un presente, una primicia. Eso es terumá. Tiene que ver con algo que se eleva o se separa de lo demás. ¿Ok? Para el Eterno. Se puede entender como una porción separada que se eleva para un uso sagrado nada más. Entonces el requisito para esta ofrenda es que la persona que dé la ofrenda debe tener un corazón alegre. ¿Ok? Dios, nosotros hemos leído muchas veces, Dios ama al dador alegre. Y a veces no entendemos qué significa todas estas cosas. Pues hoy yo quiero que el Eterno nos hable a nosotros y que podamos entender qué es lo que significa eso. Entonces el tabernáculo que hoy vamos a estudiar un poco, habla de que fue construido
por los de corazón alegre, de un corazón alegre o dadivoso. Sedaká, vamos a ver una diferencia entre sedaká y terumá, así rápidamente, ¿no? Sedaká es una ofrenda que se da para los necesitados. Por ejemplo, al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, el necesitado. Este tipo de ofrenda es la que se debe hacer sin esperar reconocimiento ni hacer alarde de ello. Usted cuando ayuda a una persona necesitada, usted está haciendo una sedaká y usted lo debe hacer en silencio, no pensando que alguien debe reconocer lo que tú estás haciendo. ¿Ok? Si tú ayudas a un extranjero, un huérfano, lo que sea, a la persona que esté necesitada, cualquiera sea la necesidad, usted está haciendo una sedaká, una ofrenda en secreto, que no lo debe ver el hombre, pero Dios lo ve y él sí te va a recompensar por esa ofrenda que tú le estás haciendo. Pero cuando vamos a la palabra terumá, terumá es distinto, ya que se trata de darle a Yahweh una ofrenda con fines sagrados. ¿Ok? Esta ofrenda no tiene que ser en secreto, pero sí se pide una actitud correcta a la hora de darla. Por ejemplo, podemos usar el ejemplo de Caín y Abel, que ambos llevan, ¿qué? No lo llevan en secreto, ambos llevan su ofrenda al Eterno. Pero ¿cuál fue la diferencia entre las ofrendas del uno y el otro? Fue el corazón con que presentaron la ofrenda. Entonces, la terumá nos habla de una ofrenda que debe ir acompañada del corazón de la persona. ¿Ok? O sea que desde el corazón la persona ha separado esa ofrenda para el Eterno. Y lo está haciendo con alegría y no por tristeza. ¿Ok? Entonces, si aprendemos terumá, que sería que usted vaya a la sinagoga, a su keilá, y usted lleva, ¿qué es lo que usted va a llevar? Una terumá, una ofrenda con fines sagrados, porque usted entiende que hay que dar una ofrenda, que usted ha separado una ofrenda para el Eterno. Entonces, la terumá nos habla de algo que nosotros debemos haber aprendido mucho tiempo, de apartar las ofrendas antes de ir a la congregación y apartarla con un corazón alegre, y no el tipo de ofrenda que nosotros nos acostumbramos, de que cuando salía una persona a recoger las ofrendas, empezábamos a buscar en el bolsillo para ver qué es lo que encontramos por ahí. Entonces nos hace falta mucho entender las maneras correctas de acercamiento al Eterno, cómo podemos acercarnos al Eterno, cómo es que se ofrenda en este caso al Eterno de la manera correcta. Cuando vamos al estudio del tabernáculo, es un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, ¿ok? Encontramos que a Moisés se le revela en visión, en sueño, no sé, pero Dios le revela un modelo, un diseño celestial, un diseño que está en los cielos, que debe construir o tomar la copia, los planos de eso y plasmarlo entonces en la tierra. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 25, versículo 9 dice, harás exactamente como te muestro el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. O sea, el Eterno le revela un diseño que es celestial y le ordena construirlo terrenalmente. ¿Ok? Pero dice, hazlo tal cual como te lo estoy mostrando. Luego lo plasma en esto, que sería la imagen que usted tiene en pantalla ahora. ¿Ok? Entonces, transmite el Eterno qué es lo que quiere para que no sea un concepto del hombre creando algo para Dios. ¿Ok? Porque a veces nosotros o el hombre se ha acostumbrado a que a veces es como él quiere y cuando Dios habla, callamos a Dios diciendo, no, yo pienso que debo hacerlo así. Pero en esta porción te dice, mira, no es como tú quieres, es como el Eterno dice que debe hacerse. ¿Ok? Nos habla de precisamente de seguir las instrucciones, en este caso, la Torá o las instrucciones de cómo construir un tabernáculo para el Eterno. Seguimos. Esto es lo que hoy estudiamos. Entonces, si usted no sabe qué es, y usted por primera vez está escuchando el nombre tabernáculo, es lo que usted está viendo en la pantalla. Era una tienda que tenía, ¿qué? Límites
donde las personas podían llegar y era el lugar donde podían llevar las ofrendas al Eterno y tenía también, por decirlo así, algunas ordenanzas con respecto a cómo proceder con todo lo que estaba ahí. Todo eso fue separado fue ordenado por el Eterno para que el pueblo separara todas esas cosas para él. Ahora todo eso tiene que ser tratado como algo kadosh, algo santo, algo que no se puede profanar. ¿Ok? Seguimos. Entonces Moisés ve todos estos elementos. No sé si la imagen lo transmite bien, pero ¿qué es lo que el Eterno le muestra? Le muestra un altar donde va a hacer los sacrificios, donde va a quemar los sacrificios, un lavacro donde se va a lavar o purificar el sacerdote, una menorá donde va a tener una luminaria dentro de esa tienda, ¿okay? Que va a representar la luz del mundo, que es Yeshua, va a representar los 7 espíritus de Yahweh, y también una mesa con panes que se llamó los panes de la propiciación. Okay, y un altar del incienso donde se va a presentar incienso que representa las oraciones de los justos. Y además de esto, el arca del pacto donde representa la presencia de Dios, el punto de encuentro, que es lo que vamos a ver luego, el punto de encuentro entre el hombre, entre el nuevo Adán y el Eterno. Y ahí, como hay un pueblo que está afuera que tiene un convenio con el Eterno, ese convenio está por escrito y las tablas, eso fue escrito en piedra, está escrito ¿dónde entonces? En piedra, y fueron depositadas dentro precisamente de ese arca. O sea que cuando el sacerdote venía al lugar santísimo una vez al año, llegaba al punto donde estaba ¿qué? El registro de que hay un convenio entre el hombre que está ahí parándose, que representa el pueblo que está afuera, se representa a él y el pueblo que está afuera, y hay un convenio también con el Dios que está desde los querubines hablando a ese hombre. ¿Ok? Seguimos. O sea, cada elemento dentro del tabernáculo nos conecta con Yeshua, amados hermanos. Cada cosa que usted ve dentro de allá es una conexión con Yeshua. El altar de sacrificio, el lavacro, la menorá. Recuerden que Yeshua es el sacrificio perfecto, el lavacro donde se purifica, él es el agua viva, la menorá que nos habla de luz, Yeshua es la luz del mundo, nos habla de los 7 espíritus del Eterno. La mesa de los panes nos representa el pan de vida que descendió del cielo a dar vida a los hombres. El altar del incienso nos presenta a Yeshua como el que intercede por nosotros ante el Eterno. El arca del pacto entonces representa precisamente la presencia de Dios con nosotros, que es Yeshua también. Entonces encontramos 2 querubines que en medio de ellos Yahweh hablaba al sacerdote. Escuche esto, usted tiene que apuntar esto. Es en medio de los 2 querubines que el Eterno hablaba al sacerdote. Esto nos lleva a pensar en la voz, amados hermanos. Piense en la voz que salía de en medio de los querubines. ¿Ok? Porque la voz que salía de en medio de los querubines es la voz de Yahweh. ¿Ok? Entonces, si usted conecta eso, ok, Dios hablaba entre medio de los 2 querubines. Perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Entonces, eso nos vuelve a conectar una vez más con Yeshua. Vaya a Juan 1:14, que nos dice, y la palabra se hizo carne. Esa palabra que salía ahí, se hizo carne, acampó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de amor y de verdad. ¿Sí? Lo que está transmitiendo el apóstol es que la voz que hablaba de entre los querubines, que es la voz del Eterno, tomó carne y acampó entre el pueblo y ellos pudieron ver la gloria de Dios caminando entre ellos. Amén. Maravilloso. Entonces, cuando usted va a este mismo texto en el griego, recuerde que Brit Hadashah o Pacto Renovado o Nuevo Testamento, como usted le conoce, fue escrito en griego. Y miren lo que dice con respecto a esto de que habitó
entre nosotros. Dice, y la palabra, que es Yeshua, carne llegó a ser. La voz que salía de entre los querubines, carne llegó a ser y habitó en tienda. Qué maravilloso, ¿no? Habitó en tienda, dice, en nosotros y vimos el esplendor de él, el esplendor como el unigénito, al lado del Padre, lleno de gracia y de bondad. Extraordinario. Cuando usted va a esa palabra, que es la 4637, para entender lo que es, aquí está en el recuadro más grande, 4637, que habitó en tienda. Usted va a esa palabra en el griego y dice que es, vamos a ver si lo puedo decir bien, es que no, algo así es, que no. Okay, que es extender tabernáculo. Pero vamos a ver acá. Dice, acampar, es decir, figuradamente, ocupar como una mansión, dice. O específicamente residir, como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad. ¿Símbolo de qué? De protección y comunión. Qué maravilloso, ¿no? Qué extraordinario lo que nos está diciendo. Que esa carne, esa palabra tomó carne y se hizo y tabernaculizó o habitó como lo hizo el tabernáculo en la antigüedad. Tanto dan gloria al Eterno. Qué maravilloso. Amén. Seguimos. Vamos a Nehemías, que también nos habla del término tabernaculizar. ¿Ok? Miren lo que dice acá. Nehemías 1:9. Pero si os volvéis a mí y observáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros exiliados estén en el extremo del cielo, de allí los recogeré, y los conduciré de nuevo al lugar que escogí para que allí tabernaculice mi nombre. Y esta es la palabra 7931 en hebreo. Dice que es para que descansar, para que detenerse o erigir o hacer una habitación, habitar, morador, morada, para permanecer o poner, posar, quedarse o reposar. Entonces Dios escogió a la tierra de Israel, ¿para qué? Para que su nombre repose en ese lugar. Usted no se le puede olvidar eso. Eso usted tiene que ponerlo en grande en su Biblia. Dios escogió la tierra de Israel, ¿para qué? Para que allí repose su nombre. El nombre del Eterno está sobre Jerusalén, amados hermanos. Seguimos. ¿Quién es el que da entonces el diseño de este tabernáculo que estamos viendo hoy? Dice el versículo 9 del capítulo 25 de Éxodo, exactamente como te muestro el modelo de la morada y el modelo de todos sus muebles, así lo harás. Entonces, hablar del diseño del tabernáculo es hablar un diseño que lo está dando el Eterno. ¿Ok? No es inspiración de Moshe, sino una inspiración de Yahweh mismo, o la revelación de Yahweh mismo. Entonces, aquí hay que hablar entonces de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Cuando usted va a buscar de la definición de lo que es la voluntad del Eterno, encontramos que nos habla, dice, de la capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Capacidad para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Deseo o intención o cosa que se desea. Eso es la voluntad. En este caso estamos viendo que es lo que Dios desea y es la intención de Dios que ese sea el tabernáculo. Eso sea lo que Él quiere que se construya. Entonces de esto aprendemos dos cosas. Que todos los requisitos materiales y demás fueron pensados y establecidos por Yahweh. Todo lo que fue material, todo lo que usted leímos en el versículo con el cual inicié, nos está hablando de que todo fue pensado por el Eterno. De hecho, ahí tenemos que retroceder cuando el pueblo iba saliendo de Egipto,
que los mismos egipcios le daban ¿qué? Piezas de plata, de oro, todas esas cosas. O sea, que hubo una riqueza que Dios permite que el pueblo traiga, pero ahora le está diciendo, ahora de lo que yo permití que los egipcios les dieran a ustedes, sepárenme una terumá. Bendito sea el Padre. ¿Okay? Entonces, el diseño de este santuario, lo número 2 que aprendemos de esto es que el diseño de este santuario es una réplica a lo que hay en el cielo. ¿Dónde está el verdadero? En el cielo. Entonces, el tabernáculo es simplemente una réplica nada más. Cuando Yeshua regrese, libro de Juan dice, describe que se manifestará esa morada verdadera en la tierra. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, a veces hablamos acerca del reino del Eterno y a veces no entendemos ni siquiera o no entendíamos lo que nosotros antes estábamos orando. A muchos les gusta el Padre Nuestro, la oración modelo, pero a esa misma oración le está diciendo Yeshua, dice, cuando ustedes oren, digan, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Baruch atah Adonai. O sea, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Porque es interesante cuando usted entiende esto, porque usted va a saber que lo que se está hablando es que venga tu trono. Y usted sabe cómo se le llamaba precisamente ahí a ese lugar donde estaba el arca del pacto, el trono de gracia. El trono de Dios. Entonces, cuando usted hace la oración modelo, usted le está pidiendo al Padre que venga su trono de gracia a nosotros, que descienda de los chamaín, de los cielos y se establezca donde Él puso su nombre, que es en Jerusalén. Bendito sea el Padre. Seguimos. Entonces, la voluntad de Yahweh es algo que usted tiene que ir buscando dentro de la Escritura. Búsquela en toda la Biblia porque por todas partes va a encontrar la voluntad del Eterno para su pueblo. Vaya conmigo a Juan 1, 12 al 13, dice, pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, un derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces hay una descendencia, un pueblo que no nace carnalmente para Dios, sino que nace de la voluntad de Dios. Y Dios los acerca a Él. Lo hace parte de su pueblo, a todo aquel que tiene un oído circuncidado y un cerebro circuncidado también. ¿Ok? ¿Qué hace entonces esa persona que escucha la voz de Dios y sigue al Eterno? ¿Qué dice el Eterno? Que él en este texto nos está hablando a nosotros de que Él engendra hijos no según la voluntad de la carne. Porque según la voluntad de la carne, nuestros hermanos judíos van a encontrar con algunos de ellos que te van a decir que no somos merecedores de ser parte de Israel, que nosotros somos un pueblo aparte y que nosotros tenemos que guardar las leyes noágidas y esas cosas así. ¿Pero esa es la voluntad de Dios? No, porque Dios quiere hacer de todos un solo pueblo y quédese aquí conmigo y usted va a ir descubriendo cada vez un poquito más acerca de la voluntad de Dios para su vida. Vaya conmigo a Hebreos 8, 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El trono de la majestad. Recuerden que Él sí está en el tabernáculo y mira cómo se llama el trono, el lugar precisamente donde está Él. Sentado, dice el trono de la majestad. Y del verdadero, ministro de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Maravilloso. Seguimos. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Usted tiene que preguntarse, ¿qué es lo verdadero? Ustedes saben que nosotros a raíz de una situación que pasamos en nuestra casa, una lucha espiritual, un día yo le preguntaba al Señor, ¿qué es la verdad? Todo el mundo me dice que la verdad es esto, la verdad es esto, la verdad es lo otro. La verdad es que hay que pelear con los demonios. Y otro dice, no, la verdad es que no hay que pelear con eso. Y era un montón de cosas, ¿no? Entonces yo siempre decía con tantas cosas de mí, ¿qué es la verdad? Pues por preguntón, cuando estaba preguntando, entonces, bendito sea el Padre, él
usa a mi esposa y le revela qué es la verdad y empezamos, y hoy en día estamos aquí caminando en su verdad. Nos reveló que la Torá de él es su verdad. La suma de su mandamiento es la verdad. En hebreo, verdadero nos muestra un modelo superior y de mayor propósito, podemos decirlo así como la confirmación de los anuncios del pasado, dando cumplimiento a lo dicho desde la antigüedad. Entonces, lo verdadero eleva lo dicho a su máxima expresión. ¿Ok? O sea, como que te dicen algo y te dicen, no, pero la verdad es que es así. Entonces te eleva un poco más a lo que es. Entonces, el Strong 571 tiene que ver con emet, verdad, verdadero, verdadera, estabilidad, la certeza, la integridad. Cuando usted dice, yo camino en fe, usted está diciendo, yo camino en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es la certeza, porque cuando alguien pregunta qué es la fe, dice, es la certeza de lo que se espera. Sí, pero conecta eso ahora con lo que venimos diciendo, que la verdad es la Torá del Eterno. Entonces tú tendrías que decir que la verdad es la certeza de lo que la Torá dice, que es, que fue y que será. Eso es verdad. Bendito sea el Padre. Seguimos. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo del Hombre ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua, el Mesías. Este es el verdadero Elohim y la vida eterna. Bendito sea el Padre. Estamos en el verdadero. Allá donde usted está, diga, estamos en el verdadero Elohim y en la vida eterna. Bendito sea el Padre. Amén. Muy bien. Permítame tomar un poquito de agua. Vamos a un punto de encuentro. ¿Qué es un punto de encuentro? Bueno, es lo que representa el arca. ¿Ok? Entonces, apunte ahí en sus cuadernos, en sus apuntes, punto de encuentro. Y pone el arca del pacto. ¿Ok? Harás también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revestirás de oro puro por dentro y por fuera, la revestirás. Y harás una moldura de oro alrededor de ella. Empieza a describir entonces cómo debe ser ¿qué? El arca. ¿Ok? Entonces le da el modelo y le dice cómo debe ser el arca, que sería entonces ¿qué? El punto de encuentro. ¿Qué es el arca entonces? Usted tiene que preguntarse ¿qué es el arca entonces? El arca es el punto de encuentro. ¿Ok? Seguimos. Entonces el oro es símbolo de la divinidad. Tiene que ser de oro porque es símbolo de lo divino. Lo que hacía de el mueble más precioso y especial de todo el santuario. ¿Ok? Puesto que era aquí donde la presencia de Yahweh se manifestaría o se manifestaba al pueblo. Entonces tiene que ser recubierto completamente de oro que representa divinidad. ¿Cuánto entienden que a Dios tenemos que darle lo mejor? ¿Verdad? Vaya a Éxodo 25:22. Entendemos, dice así, allí me reuniré contigo. ¿Dónde? En el punto de encuentro. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del propiciatorio del arca, desde entre los 2 querubines que estaban sobre el arca para el testimonio, acerca, ¿qué van a hablar ahí? ¿Qué vamos a hablar ahí? ¿O qué se va a hablar ahí? Dice, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. No iban a hablar ahí del horóscopo. No iban a hablar ahí cómo se sentía uno o el otro. Era escuchar la voz del Eterno acerca de lo que de lo que Dios les ha dado al pueblo de Israel. ¿Ok? Seguimos. Entonces entendemos
que el punto de encuentro, que es el arca, si usted observa el arca, va a encontrar que había ¿qué? 2 querubines. ¿Ok? Y usted dice, pero ¿qué significa que haya ahí 2 querubines? Bueno, tiene que ir al punto de encuentro. El punto de encuentro tenemos que retroceder a Bereshit, que es el libro de Génesis, y entender que cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, fueron expulsados del huerto, se pusieron ¿qué? 2 querubines custodiando la entrada al huerto. ¿Sabía usted que al tabernáculo se le consideraba también el huerto, al templo que se construyó en Jerusalén, se le considera o también se le reconoce como el huerto del Edén, por decirlo así, para que pueda entenderme? Entonces, esos 2 querubines que custodiaba la entrada del huerto, ahora usted lo está viendo en el arca del pacto, de la alianza. Y entonces no van los chinos ahí, no van los diferentes pueblos allí, sino que hay un pueblo que está en alianza, que separa una persona para que vaya una vez al año al punto de encuentro, porque hay una alianza. Puede hacerlo porque hay una alianza. No muere porque hay una alianza y hay una preparación, un protocolo para que se pueda acercar al punto de encuentro, que es como decir, volver nuevamente al huerto o a la entrada donde están los querubines y hablar entre los 2 querubines y Dios de aquel lado en el huerto y tú fuera del huerto y los querubines en el medio, y hay una conversación que se da donde el Eterno le da órdenes al Adán que está afuera, porque eso es lo que representaba el sumo sacerdote, el nuevo Adán. Y el nuevo Adán salía al pueblo y hablaba al pueblo las palabras del Eterno. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un punto de encuentro. Entonces, la Yeshua, cuando vemos a Yeshua, él es nuestra caporet. O sea, esa cubierta precisamente. Interesante tocar este punto, pues la misma manera es llamado Yeshua. Es el propiciatorio o caporet, que era la tapa que cubría el arca en medio de los 2 querubines. Es interesante, o sea, abajo está el contrato, abajo está el maná y está la vara y está el caporet. ¿Ok? El caporet, además de todo lo que está dentro, también representa a Yeshua. Él es la propiciación, ¿ok? Entre los querubines y el Eterno. Qué maravilloso. Él está en el medio de entre el pueblo de Israel y el Eterno. Él es el intermediario allí. ¿Le hace sentido esto? Ahora cuando vamos a Romanos 3:25, dice a quien Dios ordenó como propiciación. Si usted entiende eso y lee ahora el libro de Romanos, va a encontrar sentido lo que Pablo está diciendo cuando habla de que Yeshua es nuestra propiciación. ¿Ok? Dice así, a quien Dios ordenó como propiciación por su sangre mediante la emuná o la fe a causa de nuestros pecados cometidos anteriormente. Seguimos. Primera de Juan 2:2 dice, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Él es el que es manchado de sangre por los pecados del mundo. ¿Ok? Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? Como el que iba a ser bañado en sangre por nuestros pecados. De igual manera, esto hace entonces de Yeshua el punto de encuentro de los hombres con Yahweh. Baruch Hashem, bendito sea nuestro Abba Kadosh. El arca se le llama también el Aarón. Arca. Estaban las tablas de piedra, una muestra de maná,
y la vara de Aarón que reverdeció dentro de eso. Entonces todo eso representa el convenio del Eterno con su pueblo. ¿Ok? ¿Cuántos están entendiendo que hay convenio? Que Israel es un pueblo que tiene convenio y es la manera en que se puedan acercar. Miren que si usted entiende todas estas cosas, mis amados, cuando empezamos a entender todo esto en su orden, hay clipot que son quitados de nosotros y se nos quita la gana de estar peleando, porque entendemos que hay límites para cada uno de nosotros. Hay lugares hasta donde podemos llegar y hay lugares donde no nos compete a nosotros avanzar. Lea conmigo Juan 12, 48 al 50. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Hago una pausa aquí y te voy a retroceder aquí. Porque dentro de ese arca, ¿qué es lo que hay? Palabra. Las palabras del Eterno están allí adentro. ¿Cómo qué? Ese arca se le llama el arca del testimonio. Eso da testimonio de qué es lo que tiene que hacer Israel, el pueblo que está en convenio con él. ¿Ok? Si el pueblo se desentiende del convenio, y estoy hablando de Israel como todo, incluso a los extranjeros que estuvieron allí, que la Biblia habla precisamente en muchas partes que los extranjeros tuvieron una misma ley y unos mismos estatutos. Todos tenemos las mismas obligaciones. ¿Ok? Entonces, si usted entiende que ahí están las palabras dentro de ese arca, ahora volvamos a leer el texto de nuevo. El que me rechaza, ¿qué está rechazando? La voz de Dios, la palabra de Dios, ¿ok? Y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final, la que están allá adentro. ¿Ok? Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y lo que debo hablar. Y sé que su mandamiento, los que están allá adentro, es vida eterna. Así que cuando usted dice que los mandamientos son una maldición, yo quiero invitarte hoy que tú te hagas una auditoría de lo que tú estás diciendo. Mejor piensa lo que vas a decir, porque de toda palabra que el hombre dijere, rendirá cuenta delante del Eterno. Así que lo que yo hablo, dice Yeshua, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. O sea, no me estoy inventando algo nuevo, como algunos creen. Que Yeshua cambió todo. Dice, yo hablo lo que el Padre me ha hablado tal cual como Él me lo ha dicho. Porque Él es la palabra, la voz del Eterno. Eso está bueno, ¿verdad que sí? Muy bueno. ¿Ha leído usted entonces con respecto a el texto de ustedes son el templo del Espíritu Santo o nosotros somos el templo del Espíritu Santo? ¿Ok? Siempre decimos es que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y no entendemos que es en plural, no en singular. ¿Ok? Y vamos a ver. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. ¿Qué somos nosotros? El templo del Elohim. Vamos a seguir. No se me vaya. Cada uno aporta o aportó algo para la construcción del tabernáculo. Vamos nuevamente al capítulo 25. Dice así, habló Yahweh a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí. ¿Para quién? Para Yahweh. Ofrenda de todo varón que la diere, ¿de qué? De su corazón. Interesante estas palabras, porque aquí es donde empieza esto a convertirse en una delicia para uno y quizás tropiezo para otro, lastimosamente, ¿no? Pero, ¿qué dice aquí? Que tomen ofrenda para mí de todo varón que la diere de su voluntad.
de corazón. ¿Ok? Tomaré mi ofrenda. Entonces Dios está diciendo, si alguien va a dar de malas ganas, no se lo reciba, porque el Mishkan, el tabernáculo, se construye con ofrendas elevadas, pero empiezan a elevarse desde el corazón. No es que levanto la mano, no es que doy la ofrenda porque la doy, es que desde el corazón ya lo aparté para el Eterno. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero, teñir de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Cuando usted va a la palabra santuario, es un lugar donde se enseñan cosas santas. ¿Okay? Lo vamos a ver ahorita. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, vamos a 2 Corintios 6, 14 al 18, y dice así: no estéis unidos en yugo desigual. Si ustedes sienten que alguien le está haciendo ruido, dígale, no me haga ruido, que yo necesito escuchar esto. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Y en la paracha anterior hablé de la justicia. Si no lo escuchó, le invito a que lo vaya a escuchar. ¿Qué es la justicia? Que son los mandamientos. Una persona que practica la justicia es que practica los mandamientos. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Mashiach con Belial, Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Sonríe, que Dios le ama. ¿Okay? Porque nosotros somos el templo de Dios, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos. Entonces usted tiene que detenerse aquí. Replay. Habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde tiene que habitar Dios primeramente? Dentro de ti. Para que después Dios ande entre nosotros. Bendito sea el Padre. Yo creo que usted tiene los micrófonos apagados porque no he escuchado a un amigo hoy aquí. Amén, Amén. Amén. Amén, amén. Seguimos. Gracias, mi hermano. Estaba pensando que estaban todos apagadillos allá. Efesios 2, 19 al 22 dice así: así pues, escuche esto por favor. Esto fue enviado a Éfeso. Pablo escribe una carta y se la envía a Éfeso. Así pues, ya no sois extranjeros, ni extranjeros. Te lo voy a decir así con cariño y suave. Ya no eres extranjero. Ya no eres un extraño, sino que sois conciudadanos de los santos, de los separados, que es Israel, y sois de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Amén. 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 Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál era el fundamento de ellos? La Torá. Ahí lo dice, siendo Cristo mismo la piedra, y hablé de eso también en la porción anterior, cuando hablábamos de la piedra angular, que es la que sostiene todo y representa las tablas de la ley. ¿Ok? Entonces, siendo la piedra angular, Yeshua mismo, quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser ¿qué? Un templo santo en el Señor. Wow, esta palabra es tan extraordinaria, amados hermanos, en esta mañana. En Yeshua
se va construyendo un tabernáculo que se va apretando o se va ajustando, dice, para lograr ser un templo santo para el Señor o en el Señor. ¿Ok? Entonces, ¿quiere decir que el extranjero puede irse a otra parte? No, dice, ya no eres extraño, ya no eres un extranjero, ahora eres conciudadano de los santos, que es el pueblo de Israel, porque si vas a la Torá, te vas a encontrar que Dios separó, ¿fue a quién? A Israel. Ellos son los separados, los santos. Santos significa separados. ¿Y qué te está diciendo el Eterno? Ahora eres conciudadano de los santos y soy también de la familia de Dios. Bienvenido. Entonces ahora edifícate sobre él, es el fundamento de los apóstoles y el fundamento de los profetas, que es la piedra viva, la piedra angular, Yeshua, la Torá viviente. ¿Para qué? Porque así el edificio, el tabernáculo se va edificando, ajustado, bien amarrado, va creciendo para ser el templo en el Señor. Qué maravilloso. Hasta que estoy como que los pelitos corren para ahí, para acá, así. Entonces todo Israel es llamado a ser un reino de sacerdotes y gente santa para Yahweh, para el Eterno. Y cuando tú estás escuchando ahora de este mover de raíz hebrea y no sé, algo en tu corazón está como que échate para acá, échate para allá, para donde está esa gente, camina para allá. Es el llamado del Eterno diciendo, tú quieres ser mi pueblo, parte de mi pueblo, yo quiero ser tu Dios. Y cuando tú le dices, sí, quiero ser, entonces escucha mi mandamiento y ponlos por obra. Y tú me serás un reino de sacerdotes y gente santa para mí. Éxodo 19 lo dice. Ahora pues, si en verdad os escucháis mi voz y guardáis mi pacto, y seré mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vaya conmigo a primera de Pedro 2:5, que dice, también vosotros, también vosotros como piedra viva, sed edificado como casa espiritual. Sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio que Kadosh, santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Nadie es mayor que nadie. Todos somos llamados a ¿qué? A ser sacerdote, que tipifica que tú tienes que ser ¿qué? Uno que practica los mandamientos y se convierte en un faro, en una luz para alumbrar los hogares que hoy están en tinieblas. Amén. Que cuando tú decides guardar Shabbat, que te reúnes en la mesa con tu esposa, con tus hijos allá, vas a ver que en ese momento el padre levanta las manos para bendecir a su esposa y no para golpearla. Vas a ver que el padre levanta su mano y levanta su mano hacia sus hijos no para golpearlos, sino para qué, para bendecirlos. Llevaré Jeha, Donai, Bellish Mereja. Ya era Donai Panabeleja, Bijuneca, Isa Donai Panabeleja, Bellasen Leja Shalom, que Yahweh te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Yahweh te muestre su favor y te dé paz. ¿Okay? Edifica el templo de Dios en lo que es Kadosh. Y todos nos convertimos en sacerdotes. Una nación separada, un pueblo separado que da luz a las demás naciones. A veces uno invita a niños y ve a los niños que ven que nosotros oramos por nuestros hijos abrazados. ¿Sabe lo que pasa en la mente de ese niño? ¡Wow! Ojalá mi papá me abrazara así. Me bendijera de esta manera. Amén. Seguimos. Entonces esta casa terrenal, por así decirlo, es una sombra de la casa espiritual que está preparada para ser revelada en tiempos finales. Estamos hablando del tabernáculo. Entonces cuando vamos a Apocalipsis, miren lo que dice, porque estamos hablando de tabernáculo, quiero que haga la conexión correcta. Dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendió del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí que el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo no sé si esto te ministra el corazón, pero lo que Dios hoy nos está diciendo es profundo. Hoy estamos en aguas profundas.
Hoy el Dios se está metiendo en tu corazón y te está revelando algo más que simplemente una religión. Te está diciendo, yo te estoy tomando como pueblo mío. Yo te quiero ver en mi tabernáculo donde yo moraré contigo y tú morarás conmigo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Bendito sea el Padre. Pues esto nos recuerda, amados hermanos, que Adán en el jardín, en el jardín del Edén, el lugar que tuvo ese encuentro con el Eterno, el lugar de Yahweh donde se encuentra con la humanidad. Es aquí donde vemos la función, la cual es que de dentro hacia afuera se tiene que expandir el reino de Yahweh. ¿Ok? Siempre fue el propósito de Dios que de la tierra de Jerusalén, de ahí saliera expandiéndose esa instrucciones al mundo. Israel no ha cumplido esa función. Nuestros antepasados no han cumplido esa función. Ahora el Eterno nos está preparando a nosotros para llevarnos a esa tierra, y acá adentro nos está revelando nuestra identidad, nuestra función, también nuestros compromisos, también de las promesas que podemos echar mano. Entonces, cuando vamos a estudiamos tabernáculos, podemos entender que el sumo sacerdote es como un nuevo Adán en el jardín del Edén, en el lugar de la presencia de Yahweh. ¿Ok? Eso es lo que representaba ese sacerdote en ese lugar santísimo, el nuevo Adán, entendiendo que Adán significa humanidad. Él es el representante de la humanidad en el huerto y está entre los dos querubines una vez al año hablando con el Eterno, o estaba cuando estaba el templo. ¿Ok? Pues aquí voy a hacer un cambio un poquitito, porque estamos hablando de tabernáculo, pero recuerden que el tabernáculo después se convirtió ¿qué? En un templo. ¿Ok? En el lugar que el Eterno señaló, y que fue Salomón el que construye ese templo extraordinario. El primer templo fue construido por Salomón. Pasó entonces de ser Mishkan a ser Beit Hamidash, que sería el lugar de la presencia. ¿Ok? Muy bien. Pero ese templo fue destruido. Entonces, ¿cuándo fue destruido el primer templo en Jerusalén? Y uno dice, wow, esto como que es duro, porque tú dices, wow, si Dios es el Todopoderoso, ¿por qué permite que su templo fuera destruido? El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo hebreo. ¿Ok? Entonces fue saqueado por el faraón Sisac en el 925 AC y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el 587 AC. ¿Ok? Posteriormente encontramos un segundo templo. ¿Y cuándo fue destruido el segundo templo? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, Tito, ¿quién fue el que lo destruye? Las superiores fuerzas romanas dirigidas por Tito resultaron finalmente victoriosas, destruyendo totalmente Jerusalén en el año 70 después de Cristo, después de Mashiach, que sería de nuestra era. ¿Ok? Derrotando la última posición judía en Masada en el 73, en la era común. Entonces, la destrucción total de Jerusalén y del segundo templo fue catastrófica para el pueblo judío, que era el pueblo que estaba allá. Entonces, sí, desde ese momento no hay templo. Diga conmigo, no hay templo de ese momento. ¿Okay? No hay un templo. Fue destruido el templo. Entonces, no hay. Entonces dice, wow, ¿qué representaba entonces el templo? El templo representaba el honor del rey. ¿Y quién es el rey? Yud, Hei, Ba, Hei. ¿Ok? Vamos a Mateo 24, 1, 3. La profecía sobre la destrucción del templo. Porque aquí hay que irse concentrando en todas estas palabras, amados hermanos, para entender este mensaje que Dios va a hablar a tu corazón. Cuando salió Yeshua del templo y se iba, se les acercaron sus discípulos. Escuche esto, para mostrarle los edificios del templo
Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo eso? Como que él se para y dice, ¿ven todo esto? Ellos están asombrados por el edificio. Mira qué maravilloso. Y dice Yeshua, ¿ven todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo está diciendo Yeshua HaMashiach. El templo va a ser derrumbado. Conecte eso a un hombre o una mujer que sabe que el templo representa el honor del rey y está con el Mashiach que está diciendo todo el templo será derribado. Entonces, ¿qué es lo que surge ahí? Más preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser derribado? ¿El pueblo estaría en obediencia o en desobediencia? ¿Estaba guardando el convenio o no estaba guardando el convenio? Entendemos que no estaban guardando el convenio. Había mucha corrupción dentro del templo. Así que si se destruye el templo, tenemos que preguntarnos qué pensaba la mente judía al ver eso. ¿Okay? El honor del rey ha sido derribado. Lo que representa a nuestro Dios ha sido derribado. Solo que en este caso el problema no es el rey, sino el pueblo. Son ellos los causantes de tal desgracia. Amados hermanos, el templo fue destruido por causa del pueblo y no por Dios. Yeshua protestó sobre esto. Porque con respecto al templo, él protesta de que el templo estaba corrupto, estaba mal. Una protesta y dice en Mateo 21, 12 al 16, entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían y volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo, escrito está, y les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Hay una protesta de Mashiach con respecto de cómo está funcionando el templo. Si el templo no tiene la funcionalidad correcta, entonces la presencia del Eterno tiene que abandonar el templo. Porque el lugar de la presencia requiere que el pueblo entienda que hay un protocolo, hay requisitos para que la presencia de Dios esté allí, y es que el pueblo se mantenga fiel al convenio. Si el pueblo es desobediente, invalida el convenio y empieza a entrar ¿qué? Lo inmundo al templo, lo profano al templo, empieza a entrar muerte al templo, y Dios no tiene ninguna asociación con muerte ni con inmundicia. Entonces, pueblo del Eterno, se destruyó el templo. ¿Qué queda entonces del templo hasta el día de hoy? Lo que queda del templo es simplemente un pedazo de pared que todo el mundo conoce como el muro de los lamentos. Entonces, ¿qué representa que haya quedado un pedacito allí? Recuerden que le dije que el nombre del Eterno está puesto sobre ese lugar. Entonces, cuando usted ve a un judío, una persona que está ahí llorando en el muro de lamento, no se burle de lo que está haciendo, porque ellos hacen la conexión. El nombre de Yahweh está sobre este lugar. No sé cuándo, no sé cómo, pero Mashiach vendrá y restaurará el templo una vez más, porque el nombre de Dios está sobre ese lugar y el que lo prometió es fiel para cumplir eso. Ahora, el corazón de un judío, que usted ve un judío que parecen unos pingüinos, y usted dice, ¿por qué se vestirán así? Porque ellos están en luto, porque entienden que el templo fue destruido a causa del pueblo. Están en luto. Entonces uno tiene que ser un poco respetuoso con respecto a eso. ¿Ok? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero quizás ahora que usted esté acá en Raíces Hebreas, usted esté extrañando su templo donde iba, donde podía levantar sus manos y adoraba a Dios
y si podía saltar, podía danzar, podía cantar. Entonces, wow, cuánta falta me hace poder hacer estas cosas. Quizá usted puede conectar entonces ese sentimiento al sentimiento de un judío que no tiene ahora el templo. Entonces, ¿cómo estamos todos ahora? Porque todo el que está entrando ahora a este mover de la raíz hebrea, ¿cómo estamos? Sin templo. Entonces, cuando usted hace las conexiones correctas, podrá entender cuán importante y cuánto te debes esforzar, tú y yo, cuánto debemos esforzarnos en que cada vez que haya una convocatoria, una reunión provincial, nacional, esforzarse para estar allí, porque dentro de esa comunión está el templo. Porque el templo somos nosotros. Y qué importante, si usted dice, yo quisiera poder adorar a Dios, entonces aproveche cuando hay una invitación, una reunión, y juntos adoremos al Eterno. Vaya conmigo. Me perdí el texto. No lo apunté. Lo siento. Es la oración de Salomón. Mi esposa la va a buscar. Ahorita se lo digo. La oración de Salomón está, creo que es en Reyes, por allá. Cuando él dedica el templo. Si alguien lo encuentra, lo puede apuntar por ahí. Me lo dice. ¿Ok? Siempre tengo este texto, pero siempre se me olvida son los números. Ok. La oración de Salomón va a dedicarse al templo, el primer templo. Ok. Entonces dice, a continuación Salomón se puso delante del altar del Señor. Escuche esto, por favor. En presencia de toda la asamblea de Israel, y extendió las manos hacia el cielo y dijo, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. ¿Ok? Has llevado a cabo lo que dijiste a tu siervo David, mi padre, y este día has cumplido con tu mano lo que con tu boca le prometiste. Primera de Reyes 8, 22, 53. Primera de Reyes 8, 22 al 53. 22 al 53 es el texto. A ver si lo puedo apuntar aquí. Rapidito. Primera de Reyes 2, ¿verdad? 8, perdón. 8. 22 al 53. Ok, estamos ahí. Volvemos otra vez. Aleluya. Bendito sea el Padre. Seguimos con la oración de Salomón. Dice el versículo 25. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta y me siguen como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Dios de Israel, confirma ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, tu siervo. Pero será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra. Si los cielos, por alto que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Sin embargo, Señor Dios mío, atiende la oración y la súplica de este siervo tuyo, oye el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo, el lugar donde decidiste habitar, para que oigas la oración que tu siervo te eleva aquí. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo donde habitas y escucha y perdona. Preste oído. Si alguien peca contra su prójimo y sé que y se le exige venir a este templo para jurar ante tu altar, óyelo tú desde el cielo y juzga a tus siervos. Condena al culpable y haz que reciba su merecido. ¿Ok? Absuelve al inocente y vindícalo por tu rectitud. Cuando
tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo por haber pecado contra ti, si luego se vuelven a ti para honrar tu nombre y oran y te suplican en este templo, óyelo tú desde el cielo y perdona su pecado y hazlo regresar a la tierra que les diste a sus antepasados. Mira lo que sigue diciendo. Cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste a tu pueblo por herencia. Cuando el país haya hambre, peste, sequía y plagas de langostas y saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitió alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad, enfermedad, si luego cada israelita, consciente de su propia culpa, extiende su mano hacia este templo y ora y te suplica, que dice, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que tú solo escudriñas el corazón humano. Así todos tendremos temor de ti mientras vivan en la tierra que le diste a nuestros antepasados. Trata igualmente, miren aquí, trata de igual manera al extranjero que no pertenece al pueblo de Israel. Trátalo igual. Pero que atraído por tu fama ha venido de lejanas tierras. En efecto, los pueblos oirán hablar de tu gran nombre y de tu despliegue de fuerza y poder. Cuando ese extranjero venga y ore en este templo, óyelo tú desde el cielo donde habitas y concédele cualquier petición que te haga. Así todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre y al igual que tu pueblo Israel, igual tendrán temor de ti y comprenderán que en este templo que he construido se invoca tu nombre. Aleluya, bendito sea el Padre. Amén, amén. Gracias, mi hermana. Amén. Qué extraordinario. Amén, Qué amén. poder de oración. ¿Qué está diciendo Salomón, Padre, cuando por eso oramos hacia ese lugar? ¿Por qué oramos hacia el este? Si usted no lo sabía, no es que estamos locos, no es que estamos pensando en el sol o estamos pensando en locuras, en religiones. Es que sobre el este allá está Jerusalén y sobre ese lugar está el nombre del Eterno y estamos haciendo como todos los israelitas, según lo que acabamos de leer, debemos hacer cuando estamos en la dispersión, orar hacia donde está Jerusalén, donde estaba el templo, porque allí reposa el nombre de Yud-Heh-Vah-Heh sobre ese lugar. Esto no es religión. Seguimos leyendo. Dice, ya que no hay ser humano que no peque. Piense ahora. Imagínense que estamos hablando de que se destruyó el templo. ¿Ok? Y estoy leyendo todo esto, pero piense también ahora, conecte que no hay templo. Todo lo que está pasando aquí. Ya que no hay ser humano que no peque. Si tu pueblo peca contra ti y tú te enojas con ellos y lo entregas al enemigo para que se los lleve cautivo a otro país lejano o cercano, si en el destierro, en el país de los vencedores, se arrepienten y se vuelven a ti y oran a ti diciendo, somos culpables. Como el hijo pródigo que dijo, volveré a mi padre porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Aún los jornaleros de allá viven mejor. Se arrepintió. Ese es el arrepentimiento que está hablando aquí. Dice, hemos pecado, si se vuelven y dice, somos culpables, hemos pecado, hemos hecho lo malo.
Y allá en la tierra de sus enemigos que los tomaron cautivos se vuelven a ti de todo corazón y de toda el alma y oran a ti y dirigen la mirada hacia la tierra que diste a sus antepasados, hacia las ciudades que has escogido, hacia el templo que has construido en tu honor. Oye tú su oración y su súplica desde el cielo donde habitas y desciende y defiende su causa. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. El pueblo ha pecado contra ti. Perdona todas las ofensas que te hayan infringido. Haz que sus enemigos le muestren clemencia. Hay un pueblo en la dispersión que tienes que escuchar estas palabras hoy, que tiene que entender que oramos hacia el este porque el nombre del Eterno está sobre ese lugar y ese pueblo de la dispersión somos nosotros. Fueron nuestros antepasados que salieron de ese lugar y fueron ellos que salieron y fueron dispersados. ¿Por qué? Porque no fueron obedientes a lo que las instrucciones de Dios. Tuvieron en poco las instrucciones de Dios, se volvieron idólatras, olvidaron el convenio que dice no te harás dioses delante de mí. Yo soy Yahweh, tu único Dios que te sacó de tierra de Egipto. No te hagas imagen, no te postres delante de nada. Pero ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo ha sido idólatra a través de los tiempos, pero ha llegado el tiempo en que el pueblo del Eterno está retornando por la misericordia del Eterno. Hay una puerta llamada Yeshua que nos está dando la oportunidad de ir al punto de encuentro. Él está parado en el punto de encuentro y está orando por ti, está intercediendo por ti. Tú tienes que aceptar ahora la identidad, el convenio, para que Él te diga, sí, yo también quiero ser tu Dios. Si tú que quieres ser mi pueblo, serás mi pueblo y ahora yo seré tu Dios. Amén. Aleluya. Amados, no hay templo. Hay gente llorando en un pedazo de muro y nosotros llorando muy lejos de casa. Pensando, ¿cuándo vendrá Mashiach? ¿Cuándo se abrirá la puerta oriental? Donde sale el Mashiach, el rey. Hay un pueblo clamando, tanto judíos como no judíos. Decimos, ven Yeshua HaMashiach, que tu pueblo te espera. Él reedifica los muros que han sido derrumbados, que son la muestra de la infidelidad de un pueblo que no ha aprendido a caminar con el Eterno. Un pueblo que cuando vino la palabra de Dios tomó carne y habitó entre ellos, crucificaron al autor de la vida para mostrar cuán malos y cuánta maldad hay en el corazón de los seres humanos, que no pueden distinguir aún entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque han abandonado las instrucciones de Dios que te hace ver, que te alumbra los ojos y te dan entendimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo profano. Éxodo 25:8 dice, hazme un santuario. Y cuando usted va a esa palabra en hebreo es la 4720 y es el Mikdash, ¿ok? Yo habitaré entre ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño del tabernáculo dice de sus enseres, así lo harás. Pero cuando usted va, hay una diferencia entre santuario y hay una diferencia entre tabernáculo, ¿ok? Santuario y tabernáculo. Cuando usted va al tabernáculo es la palabra 4908 y es el Mizkan, ¿ok? Hay una diferencia porque el lugar, cuando vamos el Beit Hamidash, estamos hablando el lugar del encuentro, ¿ok? El lugar de la presencia, lugar donde se revela la santidad. Eso es lo que representaba el templo, el lugar de la santidad, el templo que construyó Salomón y que después fue derrumbado y que de nuevo se construye y de nuevo es derribado, que representaba el lugar donde se revela la santidad, donde se enseñaba a hacer la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es el lugar donde se enseñan los conceptos de santidad. Y el Mishkan es el lugar donde habita la presencia del Eterno. ¿Ok? Hay una diferencia. Mishkan, lugar donde habita la presencia.
Bendito sea el Padre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? La enseñanza que tenemos a través de lo que le he venido diciendo. La enseñanza es cuando ya no haya templo, que los templos son derribados, aún queda el tabernáculo, el lugar de la presencia de Dios. Bendito sea el Abacadosh. Oh, aleluya, queda todavía el tabernáculo. Podrán derribar los templos, pero el tabernáculo, el lugar de la presencia del Eterno, seguirá en pie toda la eternidad. Bendito sea el Abacadosh. Amén, amén. Elevar tu conciencia, entender lo que el Eterno te está diciendo. Cuando el Eterno le dice en el libro de Éxodo 25, 8, 9, dice, tienen que hacerme un lugar kadosh. Esta es la Big Nazarena. Háganme un lugar santo para que yo pueda habitar entre ellos. ¿Ok? Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de su mobiliario, así como como lo tienes que hacer. ¿Ok? Entonces, cuando usted lee esto, dice el Eterno, tienes que hacerme un lugar santo donde yo pueda morar. ¿Ok? Pero si conectamos esto con lo que está pidiendo el Eterno, la ofrenda de corazón, entendemos que está diciendo, tienes que ser santo para que yo pueda habitar dentro de ellos, dentro de ustedes. Separen el lugar para que yo pueda habitar entre ustedes. Pero ¿cuál es ese lugar? Y él menciona la ofrenda. Dice, hagan una ofrenda del corazón. O sea que el templo, el tabernáculo se construye en el corazón del ser humano. Aquel que desde adentro empieza a aportar para construir el tabernáculo, la presencia de Dios, un lugar separado dentro de ti para que mores la presencia del Eterno. Oh, maravilloso es el Eterno. O sea, construyeme, dice el Eterno, un tabernáculo, ¿dónde? En tu corazón. Un lugar donde habite mi presencia. Los templos pueden ser derribados, pero el tabernáculo nunca será derribado. Amén, amén. Marulla, güey. Nadie puede destruir el lugar de la presencia. Pueden destruir el Beit Hamidash. Ese puede ser destruido. Pero el Mishkan, la presencia de Yahweh, nadie la puede destruir. ¡Aleluya! Nadie puede destruir, ¿qué? La presencia de Yahweh. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Más extraordinaria, amados hermanos, que el Eterno está habitando ahora en nuestros corazones. Él está habitando ahí porque ahí es el lugar donde tú vas a expresar tu mejor sacrificio de alabanza para el Creador. Un lugar íntimo y secreto. Es un lugar de encuentro. ¿Por qué tú vas ahora y celebras una fiesta que la mayor parte no celebra? Porque dentro de tu corazón has separado un lugar de encuentro para Él. Amén. Mateo 6:19 dice, con respecto a las ofrendas y a todas estas cosas, no hagas tesoro en la tierra, no te aferres a lo material, a lo terrenal, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Juan 14, 23, 27, ya estoy terminando. Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Escuche esto, que usted necesita escuchar esto, usted que extraña su iglesia. Dice el Eterno, vendremos a él y haremos morada con él. Qué maravilloso. Amén, qué bendición. Aleluya. ¿Saben que Dios está morando contigo ahora?
Dice, el que no me ama, no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará, no va a inventarse algo nuevo, va a recordar todo lo que yo os he dicho, todas las instrucciones. Te dejo la paz. Mis pasos dejo, dice, mis pasos doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lámpara del cuerpo es el ojo. Nosotros somos el templo, recuerden. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que la luz que hay, si la luz que hay en ti es tiniebla, perdón, todo tu cuerpo es, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tiniebla. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, imagínate cuántas más serán las tinieblas mismas. En el tabernáculo hay pan. Amados, ¿qué nos manda el Eterno en su palabra? El profeta Isaías dice, si compartes tu pan con el hambriento y satisface el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará, tu menorá brillará entre las tinieblas, y la oscuridad que te rodea serán como el mediodía, cuando está el sol en todo su apogeo. Entonces yo, el Señor, yo el Adón, te guiaré siempre, y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos. Aleluya. Y será como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaños. Y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas. Amén. Amados hermanos, yo espero que el Eterno te haya hablado a tu vida a través de esta enseñanza. Nosotros somos el templo, pero habla de todos nosotros. Todos. No simplemente una persona. Cada uno de nosotros aporta algo dentro de este tabernáculo. Para que la presencia de Dios more entre nosotros, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que jalar todo hacia la carreta, hacia el mismo lugar. Dejar de pelearnos por cosas sin sentido. Amén. Trabajemos y representemos dignamente a nuestro rey, a tal punto que provoquemos al extraño, al extranjero, venir. Bendito sea el Padre. Hay ese canto que dice ahí, Yahweh te pastoreará siempre, en la sequía él saciará tu alma, y serás como huerto de riego, y como un manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. Diga conmigo, Yahweh me pastoreará siempre. Yahweh me pastoreará siempre. Yahweh me pastoreará siempre. Yahweh me pastoreará siempre.
saciará tu alma y serás como puerto de riego y como un manantial de agua cuyas aguas nunca faltarán. Yahweh te pastoreará siempre. Amado Rey, te doy gracias por este tiempo tan extraordinario, Señor. Porque a mí en lo personal me ha ministrado mucho el corazón esta semana esta palabra preciosa, Señor. Porque tú estás construyendo, como le dijiste a la samaritana, créeme que la hora viene. Y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Que no será en Jerusalén, no será en Samaria, será en cada casa que hoy está aquí escuchando, en los diferentes países, en los diferentes lugares donde hay uno que está guardando el Shabbat, uno que está conectando este día con el nombre del Santo de Israel, Yahweh. Yahweh. Sobre tu nombre hoy, Señor, reposamos. Sobre tu nombre hoy, Señor, tomamos descanso, entregamos nuestras cargas. Tú eres nuestro pastor precioso. Gracias, amado Rey. En el nombre de Yeshua. Y todo el pueblo dice hoy, amén, amén, Amén. Amén, amén. Amén, amén.